yo estoy contento de estar en contacto contigo, estoy contento de saludarte y sobre todo yo hoy te leo. La música por escrito. No me cansaré de decir una y otra vez que la única forma verdaderamente completa de acercarse a la música es escuchándola. Sin embargo, también es cierto que leer sobre música puede aumentar considerablemente nuestra posibilidad de conocerla y disfrutarla. A lo largo de nuestra búsqueda de datos para acercarnos mejor a la música, nos encontraremos con el hecho de que a lo largo de la historia se ha escrito muchísimo sobre ella y sobre los compositores y los intérpretes. Sin duda, nos vamos a encontrar con todos estos criterios en muchas fuentes distintas, en muchas formas distintas, pero hay algunos tipos de información musical por escrito que son especialmente interesantes. Bien, pues vamos a explorar brevemente algunos de ellos. Las notas del programa. En nuestro capítulo dedicado al ritual del concierto sinfónico, ya conocimos las notas del programa. Repito la recomendación de que en vez de tirar los programas de mano al suelo después de terminado el concierto, pues los conservemos para el futuro. ¿Para qué nos pueden servir? Si en alguna ocasión escuchamos en la radio, en un disco o una obra que ya oímos en un concierto y tenemos guardada por ahí la nota respectiva, su lectura repetida puede ser muy útil para refrescar nuestra memoria sobre la música en cuestión. En lo particular, las personas que escriben las notas del programa son gente experta en la mayoría de las ocasiones y hacen un gran esfuerzo de investigación para poder tener unas notas sobre el programa muy decorosas. Además, resulta interesante comparar, al paso del tiempo, notas de programa escritas por diversos autores para distintos conciertos en los que se toca la misma obra. En mi opinión, las notas de programa no solo deben de tener información sobre fechas, lugares, personajes y características que tienen que ver directamente con la música de que se trata, sino deben también ofrecer al lector, a la audiencia, otros datos a través de los que se ponga en relieve la relación de esa música y de ese compositor con su tiempo, con otras artes, con otras ideas. La verdad es que el público también tendría que hacer su tarea, investigar sobre la obra, escuchar previamente para que el goce sea pleno. Así, estaremos siendo recordados del hecho de que la música no existe como un asunto aislado en el mundo, sino que siempre ha estado estrechamente relacionada con el resto de la cultura y la historia del hombre. De preferencia, una nota de programa debe ser, además de informativa, agradable, divertida en su lectura. Hay pocas cosas tan desconsoladoras como una nota de programa extremadamente aburrida y solemne. Notas discográficas. Estas notas son las que encontramos en la contraportada de los discos, ahora en los vinilos que se están poniendo de moda nuevamente. Igual que las notas de programa, nos dan valiosa información sobre la música y sobre el compositor, y en ocasiones sobre los intérpretes. Igual que con las notas de programa de los conciertos, las mejores notas discográficas son aquellas que nos hacen acercarnos a la música como un fenómeno que está relacionado íntimamente con otras áreas del pensamiento y la actividad del ser humano. Por lo general, leemos la nota discográfica la primera vez que nos sentamos a escuchar un disco que acabamos de adquirir, y cuando oímos ese disco en ocasiones posteriores nos olvidamos de ella. Yo sugiero, en cambio, leer con atención las notas discográficas cada vez que escuchemos un disco en particular. Es una de las mejores formas de llegar a conocer bien la música que estamos oyendo. Si además recordamos que tenemos por ahí en un cajón una nota de programa de un concierto donde se tocó la obra cuya grabación hemos conseguido, pues resulta muy interesante. El oír el disco, leer la nota discográfica y la nota de programa y hacer comparaciones necesarias sobre lo que nos dice cada una y sobre cómo nos los dice. Déjenme contarles que aparte, los compositores escuchamos la sinfonía con la partitura en mano. Ahora en los canales de YouTube podemos encontrar la partitura, el score con la música, y leer la partitura mientras escucha la música es una experiencia totalmente distinta, que te forma. Ojo, compositores. En muchas ocasiones, la falta de programa nos dará información que le falta a la nota discográfica y en ocasiones será al revés. También podemos acudir a los artículos variados. Casi todos los periódicos importantes tienen una sección cultural en la que con frecuencia aparecen artículos sobre música. Lo mismo sucede con algunas revistas, especialmente las revistas dedicadas a la difusión de la cultura. En estos artículos podemos encontrar información musical muy variada. Entrevistas con compositores, entrevistas con intérpretes,
comentarios históricos sobre algún compositor y su obra, reseñas sobre alguna investigación interesante en el área de la música antigua, noticias sobre el estreno de alguna obra interesante y muchas, pero muchas otras cosas. Claro, si nos interesa la música, es más recomendable leer todo este material con el paso del tiempo, al igual que con la música misma, y aprenderemos a distinguir los buenos artículos musicales de los malos. Ahora bien, al tipo de materiales a los que nos referimos en este párrafo son fundamentalmente informativos, porque hay otro tipo de textos musicales que son más especializados, que son escritos por la crítica musical misma, aunque a veces sean dignos de duda. Estas críticas musicales, todo periodista que sabe o debe saber mucho de música va a un concierto o a una ópera, escucha con atención lo que sucede en esa sala de conciertos y después escribe un artículo en el que, además de informar lo básico sobre la música que ha escuchado, analiza la calidad de las interpretaciones. Es decir, hace una crítica del concierto. Creo que es claro que el oficio del crítico musical es muy delicado, ciertamente complicado, por muchas razones, La principal de las cuales es el hecho de que lo que para un crítico está bien, para otro está regular y para el otro está muy mal. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil y casi imposible establecer reglas rigurosas para la crítica musical. Así, si después de oír un concierto buscamos al día siguiente las críticas periodísticas, hallaremos varias opiniones distintas. En ocasiones, alguna de esas opiniones coincidirá con la nuestra y en otras tendremos opiniones totalmente distintas a todo lo que leamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos tomar la crítica musical como lo que es. Un comentario personal que no debe intentar más que ser una guía para quien está interesado en la música. Ojo, estos comentarios están hechos por gente que sí estudió y está especializada en la música. Algunas veces ciertos comentarios de internet pues son más que desafortunados. Muchos críticos escriben con la idea de que su opinión es definitiva y es la única opinión válida sobre tal o cual música. Desconfíe de este tipo de críticos. Como en todo, hay varios tipos de críticos de la música, entre los cuales aquí les vamos a decir 3 tipos principales. Número 1. El crítico que asiste a un concierto y después de escucharlo, escribe que se tocó tal y cual obra, que se tocó bonito, que se tocó feo, que el público aplaudió mucho, que el público aplaudió poco. Podemos olvidarnos rápidamente de este tipo de crítica, ya que además de inútil es muy aburrida. El número 2. El crítico que asiste a un concierto y sin importarle en realidad lo que ha escuchado, se dedica a escribir cosas maravillosas sobre tal o cual intérprete o compositor, o cosas horribles sobre tal o cual intérprete y compositor, guiado por sus preferencias propias y por las relaciones personales o profesionales que nada tienen que ver con la música, en general guiado por su ignorancia. También podemos olvidar este tipo de crítica, ya que no nada más es inútil, sino que puede llegar a deformar la realidad de un acontecimiento musical. Y el número 3, el crítico que después de escuchar un concierto se propone informar al lector sobre las obras, los compositores, los intérpretes y dicha interpretación, con la intención de proporcionar al público algunos datos y algunas comparaciones interesantes que le permitan conocer mejor el quehacer musical. Por lo general, este tipo de crítico intentará también describir las interpretaciones relacionándolas en ocasiones con la reacción del público, la reacción de los músicos que hicieron la interpretación o que asistieron a ella. Y quizá menciones cosas interesantes sobre el lugar del concierto y sobre las circunstancias que rodearon la interpretación. Hay que recordar varios relatos de críticos especializados a través de la época, como El ritual de la primavera, en donde acabó a golpes el estreno de dicha obra. Y si todo esto es escrito con un estilo ligero y comprensible, tanto mejor. Finalmente, este crítico se atreverá de vez en cuando a escribir sus críticas con buen humor. Este es, en mi opinión, el tipo de crítica musical que vale la pena leer. Y es quizás el que nos permitirá el mejor acercamiento a la música a través de la crítica. Repito. Finalmente, que si bien es interesante y a veces muy útil, la lectura de críticas musicales hay que aprender a distinguir entre los diversos tipos de crítica que existen. Y aún en el caso de una buena crítica, es indispensable que comparemos nuestra propia opinión, que finalmente pues es la que importa, con la del crítico en cuestión. De esas comparaciones suelen surgir importantes momentos de aprendizaje musical.
También tenemos otra fuente importante, biografías de compositores. Para algunos resulta muy clara la utilidad de leer de vez en cuando la biografía de un compositor, pero para otros parece no tener importancia. A manera de comentario al respecto, nos vamos a referir a algo que fue dicho hace muchos años por uno de los maestros de secundaria del maestro Juan Arturo Brennan y que le aclaró ese punto. Supongamos que en determinado momento yo estoy profundamente interesado en la teoría de la relatividad formulada por el físico alemán Albert Einstein. Al estudiar las fórmulas matemáticas que definen su teoría, me encuentro con que no entiendo del todo los números y las ecuaciones necesarias para resolver estas fórmulas. ¿Qué pasa entonces si las leo una o dos o si leo 15 biografías de Einstein? Pues no pasa nada. Seguiré sin entender las fórmulas. Por otra parte, en cierta ocasión escucho una sinfonía de Beethoven y me quedan algunas dudas sobre el significado y el espíritu de su música. ¿Qué sucede si leo algo sobre la vida de Beethoven? Lo más probable es que mi comprensión de su música sea un poco mejor. Sí, porque a diferencia de lo que ocurre con el pensamiento científico, el pensamiento artístico y las creaciones de los artistas, incluidos los músicos, tienen una relación directa con los acontecimientos de su vida. Es importantísimo, aparte de sus circunstancias sociales e históricas. Bien, ¿cuáles biografías leeremos entonces? Pues muy fácil, las de aquellos compositores cuya música más nos gusta. Ahora, si no conoces a varios compositores, recuerda consultar uno de los capítulos anteriores, que es creo que el capítulo 4, en donde hacemos una lista detallada de ciertos compositores que nos van a ayudar a entender dichas obras maestras. Además de esto, nos ayudará a comprender mejor esta música. Resulta que por lo general, las vidas de los grandes compositores han sido muy, pero muy interesantes. Y por supuesto, los libros que hablan de música, como este. Aquí encontramos la segunda mejor fuente de información sobre la música, porque la primera es la música misma. Piensa que todos estos libros se han escrito a través de un gran trabajo concienzudo de la información que te proveen. A lo largo de la historia, que ya escribimos muchos libros o encontramos muchos libros que cubren todos los aspectos que tienen que ver con la creación, también hablan sobre su interpretación, hablan de los análisis de obras específicas y las vidas de los compositores mezcladas con otros temas. Como en todo, hay libros pues para música, para todas las edades, para todos los intereses y para todos los gustos. Tengo frente a mí en este momento varios estantes, bueno, en este caso detrás de mí, varios estantes llenos de libros sobre música y a manera de ejemplo mencionaré las 10 primeras obras que aparecen de la parte de atrás que tú no puedes ver. Número 1. Una colección de escritos sobre el compositor mexicano Silvestre Revueltas. Una colección de escritos sobre el compositor mexicano Carlos Chávez, exdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional, como homenaje después de su muerte y que gracias a él se dio origen al huapango del maestro José Pablo Moncayo. Una recopilación de datos fundamentales y datos curiosos en la historia de la música, los chismecitos musicales. Un libro en el que se analizan los principios de la música electrónica y su relación con las demás artes. Un libro sobre el oficio de componer música para el cine. El primer tomo de un atlas de música en el que se analiza la música desde un punto de vista técnico, de su historia, de la fisiología del oído y otros elementos. 3 tomos en los que están reunidos los artículos sobre la música del gran escritor y crítico cubano Alejo Carpentier. Un libro en el que se analizan 101 grandes obras de importantes compositores. Una biografía del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Una recopilación de citas de frases famosas y conceptos interesantes sobre la música de todos los tiempos. De este libro provienen los breves textos que aparecen en las introducciones de las páginas de este capítulo. Como podrán ver ustedes, la variedad de literatura que hay sobre música es enorme y eso que la biblioteca musical, pues esta que tengo acá atrás, es particularmente grande, pero no es la más grande. El caso es que cuando uno ya tiene cierta experiencia en cuestiones musicales, suele buscar libros sobre temas muy particulares y por lo general con el paso del tiempo nos volvemos más y más hábiles para hacer una buena selección de nuestra literatura musical. Lo difícil, sin embargo, se encuentra al principio de nuestro contacto con la música. Cuando no sabemos con precisión, pues qué tipo de libros sobre música nos pueden ayudar mejor en nuestros primeros acercamientos. Es por ello que hemos preparado una lista de libros cuya lectura puede resultar interesante para quien inicia su contacto con la música. Ninguno de estos es particularmente difícil de leer.
Y la mayoría te van explicando paso a paso y claramente los conceptos musicales más importantes. Por desgracia, y como sucede en muchas otras áreas del conocimiento, muchos de los mejores libros sobre iniciación musical y apreciación están escritos en idiomas extranjeros. ¿Cómo andas en inglés? ¿Cómo andas en alemán? ¿Cómo andas en francés? Nuestra lista, sin embargo, se refiere solamente a libros escritos originalmente en español o traducidos al español de originales en otras lenguas. Algunos de estos libros son más fáciles de obtener que otros, pero ahora con la era del Internet ya son un poco más sencillos de obtener. Bien, todos están disponibles en México en una época u otra. Si bien la lista se refiere fundamentalmente a libros ideales para quien apenas empieza su contacto con la música, hemos incluido en ella textos un poco más avanzados como un reto para los escuchas. Bien, el número 1, el libro de la música de Luciano Alberti, que es de Cueromón, Madrid, ahí fue editado. Otro libro que es La música, Gleb Amfilov, editorial Cartago, en México. Introducción a la apreciación musical de Óscar Varelles, Ricordi en Buenos Aires. El encanto de la música, Leonard Bernstein, editorial Letras, México. Introducción a la música, tiene 2 tomos y es de David Boyden, ediciones Felmar en Madrid. Introducción a la música de Cristian Caballero, Edamex, México. Invitación a la música, Roland de Candé, de la editorial Aguilar en Madrid. Cómo escuchar la música de Aaron Copland, del Fondo de Cultura Económica en México. Los instrumentos de música, Robert Donington, Alianza Editorial Madrid. Breve historia de la música, Norbert Dufourc, Fondo de Cultura Económica en México. La música, los hombres, los instrumentos. Las obras, son 4 tomos que ha escrito Norbert Dufourc, de Editorial Planeta en Barcelona. Cómo escuchar un concierto, de Jorge D'Urbano, La Atlántida, Buenos Aires. Cómo formar una discoteca, Jorge D'Urbano, Atlántida en Buenos Aires. Diccionario musical para el aficionado, Jorge D'Urbano, Editorial Crea, Buenos Aires. Aprenda a oír música, Theodore M. Finney, Hachette, Buenos Aires. Compendio de la historia de la música, Ernesto de la Guardia, Ricordi, Buenos Aires. ¿Cuál es la historia de la música? Carter Harman, Editorial Novaro en México. Tú y la música, de Friedrich Herzfeld, Editorial Labor en Barcelona. Historia de la música, de Kurt Homolka, EDAF en Madrid. Introducción a la música, Otto Carolyi, Alianza Editorial Madrid. Apuntes de historia de música, en 2 tomos, Arturo Manzanos, CEP 70, México. La música y usted, Reinaldo Omar Minguillón, El Ateneo, Madrid. Pequeñas biografías de grandes músicos mexicanos, Francisco Moncada García, Ediciones Framont en México. Breve historia de la música en México, Guillermo Horta Velázquez, Porrúa, México. 100 biografías en la historia de la música, Guillermo Horta Velázquez, Olimpo, México. Elementos de cultura musical, Guillermo Horta Velázquez, Textos universitarios, México. Gozar y comprender la música, Guillermo Horta Velázquez. La verdad es que la lista es casi interminable, casi interminable. Vamos a publicarla para que esté disponible en este podcast y usted la pueda consultar. Al final de la lista parecería un poco excesivo hacer recomendación dentro de otra recomendación, pero creo que el caso lo requiere. No es fácil, sobre todo para alguien que apenas se encuentra por primera vez con la música. Elegir entre todos estos textos el mejor para comenzar su lectura musical. Por ello, recomendamos especialmente los libros de Aaron Copland y Otto Carolyi, mencionados en la lista, no solo porque son un buen principio, sino porque son ambos muy fáciles de conseguir en México. En la lectura de algunos de estos textos nos daremos cuenta de que si bien muchos términos musicales son definidos a medida que se van explicando, también hallaremos de vez en cuando algunas palabras que se refieren a cuestiones musicales pues que no van a conocer. Para evitar la frustración que puede surgir en esta situación, sugerimos abordar la lectura de estos libros acompañada de un diccionario musical. O consíganse un amigo que tenga un podcast y que sepa de música, que esté hecho por músicos. Elemento que sin duda hará más fácil el acercamiento a la música por escrito. Y claro, no estará de más tener el diccionario a la mano a la hora de leer notas de programa, notas discográficas, artículos, biografías musicales y críticas.
Bueno, vamos a decir finalmente que si bien una de las grandes tentaciones que podemos tener es la de leer y escuchar la música al mismo tiempo, esto solo es recomendable cuando la música sirve de fondo para nuestra lectura. ¿Por qué? Porque si la música que estamos escuchando es muy buena, nos va a distraer de la lectura. Y si lo que leemos es muy interesante, pues hará que nos olvidemos de la música. Sobre todo si se trata de música que no conocemos bien. Y si tanto la lectura como la música son mediocres o son malas, pues lo mejor es dejarlas de inmediato y cambiar de disco o de libro. No tiene caso que la termines por terminarla. Sin embargo, hay algunos casos que la letra escrita y los sonidos de la música combinan muy bien, ¿eh? La última obra mencionada en nuestra lista, La historia de la música, publicada por Editorial Codex de Madrid, es especialmente interesante porque cada uno de los pequeños folletos que conforman la serie viene acompañado de un disco que contiene música relativa al texto del folleto. Así, leemos y escuchamos al mismo tiempo y esta es una muy buena forma de acercarse a la música. Este es el capítulo del día de hoy en Te Leo. Yo soy tu amigo León de Marco y he estado encantado de leerte para este otro capítulo de cómo acercarse a la música. Nos vemos en el próximo capítulo.